Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas que pusieron a prueba al cristianismo recién nacido y cómo una figura clave se plantó para defender el corazón mismo de esa fe. A ver, para entender de verdad por qué estas batallas eran tan cruciales, hay que ponerse en situación. Pensemos en esto. Es una fe nuevecita que está creciendo como la espuma. Pero claro, eso también la hace súper vulnerable. Cualquier idea nueva podía desviarla por completo. Bueno, entremos en materia. El apóstol Pablo no era un simple misionero, Para nada. Era, digamos, el guardián teológico número 1 de la iglesia primitiva. Su trabajo no era solo llevar el mensaje, sino blindarlo, protegerlo de cualquier cosa que pudiera distorsionarlo. Y el primer gran round, la primera gran pelea, fue contra algo llamado legalismo. ¿Qué es eso? Básicamente la idea de que la fe, así solita, no alcanza. Tremenda batalla sobre qué es lo que de verdad se necesita para ser salvo. Y en esta esquina, los primeros retadores fueron los llamados judaizantes. Su postura era bastante clara. Insistían en que los nuevos conversos, sobre todo los que no eran judíos, tenían que seguir al pie de la letra las leyes de Moisés para salvarse de verdad. Su fórmula era simple, pero ojo, peligrosísima. Era Cristo más la ley. O sea, le estaban agregando requisitos humanos a algo que Pablo defendía a capa y espada como un regalo, pura gracia. Y bueno, Pablo no se quedó callado. Les respondió con todo en su carta a los Gálatas, que es súper intensa. Pero cuidado, el legalismo no venía solo de leyes religiosas antiguas. No. También tenía otra cara, una mucho más personal, el ascetismo. La idea central, que para ser realmente santo había que negarse a uno mismo, a los placeres físicos, a lo material. Una vida de autonegación extrema. Y aquí el peligro era más escurridizo, ¿no? Porque, a ver, la disciplina espiritual es buena, claro, pero ellos la estaban confundiendo con el boleto a la salvación. Empezaron a crear un montón de reglas humanas que, la verdad, no parecían por ningún lado. Pablo tuvo que salir a poner orden en su carta a los colosenses. Si los vemos lado a lado, nos damos cuenta de algo. Son como dos caras de la misma moneda. Aunque uno se enfocaba en leyes religiosas y el otro en reglas personales, el error de fondo era idéntico. Estaban sumándole cosas, requisitos humanos, a la fe. Ok, dejamos atrás el tema de las reglas y pasamos a otro campo de batalla, uno quizás más complejo, la lucha por la verdad. Aquí el peligro ya no era sumar reglas, sino algo distinto. Mezclar la fe con otras filosofías, con otras religiones y crear una especie de híbrido. Y el principal actor en esta arena fue el gnosticismo. ¿De qué iba esto? Pues era una corriente que decía que la salvación no era para todo el mundo, no señor. Era solo para una élite, para los que tenían un conocimiento secreto, especial, lo que ellos llamaban la gnosis. Una de sus ideas más fuertes era que todo lo material, lo físico, era malo, y por lo tanto, decían, era imposible que Cristo hubiera tenido un cuerpo de carne y hueso. Esto, claro, creaba una especie de club espiritual súper exclusivo y peligroso. Pablo tuvo que enfrentarlos de nuevo en Colosenses. Y de la mano del gnosticismo, o al menos en el mismo vecindario, estaba el sincretismo. Esta es una palabra que básicamente significa mezclar todo. Es cuando se agarran pedacitos de diferentes creencias y se hace un licuado. Para la iglesia de esa época, esto significaba traer cosas de la idolatría y de otros cultos. El riesgo era evidente, ¿no? El sincretismo podía aguar la fe hasta que ya no se reconociera. Se convertía en este cóctel religioso donde la figura central de Cristo quedaba totalmente desdibujada. Pablo fue súper directo con esto, especialmente en su primera carta a los Corintios. Ok, ya vimos un extremo, el legalismo, el exceso de reglas, pero como suele pasar, Pablo también tuvo que pelear contra el otro extremo. Y esto nos lleva a la batalla por entender qué significa realmente la libertad en la fe. A esta idea se le llama antinomianismo. Suena complicado, pero literalmente significa contra la ley. Y es la conclusión totalmente equivocada de que, bueno, si la salvación es un regalo, entonces da igual cómo se porte cada quien. La moral ya no importa. Peligrosísimo. Básicamente, estaban confundiendo libertad con libertinaje. Usaban la libertad en Cristo como una carta blanca para hacer lo que quisieran.
Pablo, por supuesto, no lo dejó pasar. Tanto en Romanos como en Gálatas, se esforzó por explicar que la gracia no da permiso para pecar, libera del poder del pecado. Es una diferencia clave. Entonces, fíjense en el contraste, es brutal. Por un lado, el ascetismo, que le ponía más y más reglas a la fe. Y por el otro, el antinomianismo, que borraba todas las reglas en nombre de la libertad. Y ahí estaba Pablo, en medio, navegando entre esas dos aguas turbulentas. Ahora, todas estas ideas eran peligrosas, sí, pero había una amenaza que era diferente. Una que, si se aceptaba, no solo desviaba la fe, la demolía, hacía que todo el edificio se viniera abajo. Y eso precisamente nos lleva al corazón de todo, a la pieza fundamental, la piedra angular, la batalla por la resurrección. Resulta que en Corinto, que era una ciudad muy cosmopolita, algunos creyentes empezaron a dudar. Probablemente estaban influenciados por la filosofía griega, que solía ver el cuerpo como una cárcel para el alma. Entonces, la idea de una resurrección física en un cuerpo les sonaba rara. Para Pablo, esto no era una discusión teológica menor, para nada, era el centro de todo. Negar la resurrección era, literalmente, quitarle toda la fuerza al Evangelio. Porque si lo pensamos, si Cristo no resucitó, entonces la muerte ganó, y toda la promesa de una vida nueva se queda en nada. Y Pablo lo dijo con una claridad que casi asusta, allá en 1 Corintios 15. Su argumento fue directo: si Cristo no resucitó, entonces todo lo que predicamos es inútil, y la fe de quienes creen es igual de inútil. Así de simple. Todo, absolutamente todo dependía de ese hecho. Así que cuando vemos todo esto en perspectiva, el legado de Pablo es, ¡wow!, es gigante. Al enfrentarse a todas estas ideas, no solo estaba apagando incendios en su época, estaba en realidad poniendo los cimientos, los pilares de las doctrinas más importantes del cristianismo para siempre. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Porque estas batallas sobre reglas, sobre la verdad, sobre la libertad, no se quedaron en el siglo I. La pregunta es, ¿cómo vemos estas mismas tensiones hoy, en nuestro mundo? A veces, mirar hacia atrás en la historia es como ponernos frente a un espejo.